de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor, ponemos en tus manos esta predicación. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La predicación de hoy se llama Sufriendo por ser cristianos. Sufriendo por ser cristianos. Y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 12 al 19. Y nos vamos a concentrar en ese tema, en el sufrimiento. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno.
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La palabra sufrimiento se usa pues para mucha clase de situaciones, ¿sí? Y nosotros tendemos a generalizar muy fácilmente, y pensamos que muchas de las promesas de Dios es para todos los que sufren, indistintamente, que sufran de alguna cosa. Pero son sufrimientos muy diferentes de los que habla Pedro en esta epístola, y es a lo que le tenemos que poner atención y confrontarnos nosotros mismos. Nosotros podemos estar sufriendo por alguna enfermedad o por alguna calamidad que suceda, por un incendio, por una tormenta, por una inundación, por un tornado, lo que sea. Pues se sufre, se pierden cosas materiales o se está sufriendo una larga enfermedad y se sufre. Y eso sucede y se da. Y Dios permite esa clase de sufrimiento en los creyentes para, por medio de esos sufrimientos, fortalecerlo, aumentar su fe, aumentar su confianza en Dios y depender de Él en cualquier circunstancia. Dios usa eso y es misericordioso. Él da misericordia en medio de todas esas situaciones. ¿A quién le da misericordia? Al que Él le da misericordia. No es a todos los cristianos, no es a todas las personas, sino Él da misericordia al que Él da misericordia. Él lo decide y Él la da. Esos sufrimientos de uno en la vida también pueden ser causados por errores de uno, por pecados de uno, por delitos que uno haya cometido. Entonces, pues se sufre por eso, por malas decisiones en el manejo financiero, por malas decisiones en la forma de criar un hijo, por las malas decisiones en la forma de llevar la relación con el cónyuge. Por pecar, sufre uno las consecuencias del pecado. Sufre uno las consecuencias de cualquier delito que uno cometa. Va a más de la velocidad permitida, pues ahí tiene que pagar. Y sufre, y ahora ¿de dónde voy a pagar eso? Y sufre. Y eso todo queda encerrado dentro de la categoría de sufrimiento. Es que estoy sufriendo mucho. Y a pesar de que el cristiano cae en toda esa clase de errores, ¿sí? De que comete errores en la educación de un hijo, o lo ha educado supremamente bien, pero de todas maneras el resultado no es el que esperado y de todas maneras se sufre. O por cometer cualquier pecado, en medio para esa clase de sufrimientos que son causadas por uno, por falta de obediencia a Dios, a pesar de eso, Dios también da misericordia y apoya y consuela. ¿A quién da misericordia? Al que Él da misericordia. No a todos, pero Él da misericordia porque es Dios. Pero hay otra clase de sufrimiento que es muy diferente a estas dos, ¿sí? Los que son por una enfermedad, una calamidad, o los que son por errores de uno o por delitos de uno. Hay otra clase de sufrimiento que es el sufrimiento por estar haciendo el bien, por comportarme como debo comportarme. Viene el sufrimiento a mí, por
por hablar de Cristo. Lo mejor que uno puede hacer en la vida, presentar a Cristo. Y uno sufre por eso. Viene el sufrimiento de una u otra manera. A esa clase de sufrimiento es a la que se refiere buena parte del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sufrir por ser fieles testigos de Dios. Sufrir por ser buenos cristianos. La epístola de Primera de Pedro, esa epístola fue escrita, tal como lo hemos dicho anteriormente, fue escrita precisamente para personas que estaban empezando a sufrir o que estaban sufriendo ya la persecución que se había lanzado sobre todo el pueblo cristiano en el Imperio Romano, en muchas áreas del Imperio Romano, gigantesco el Imperio Romano, en Asia, al norte de África, en el Medio Oriente, en Europa, todo eso era el Imperio Romano, y en todas esas partes se inició una persecución contra los cristianos, recuerdan, por lo que Nerón incendió Roma, y porque él quería construir cosas nuevas para su gloria. ¿Y dónde las construyo? No, pues acabemos con todo, con eso yo puedo construir cosas buenas, lindas, como a mí me gustan. Incendió Roma por eso. Entonces, la reacción del pueblo romano pues fue muy normal, digámoslo así. Le habían acabado con toda su historia, con todos sus bienes, con todo su pasado, con toda su cultura, pues estaban enfurecidos. Y al ver Nerón que estaban así enfurecidos, pues dijo, no, los que quemaron Roma, no, yo no fui, fueron los cristianos. Y fue una jugada muy inteligente de Nerón para quitarse de encima toda esa presión del pueblo y descargarse en los cristianos. Y empezó la persecución a los cristianos, cada día más fuerte, cada día más fuerte. Es en ese contexto que Pedro está escribiendo esa epístola. Entonces ya estaban los cristianos sintiendo esa persecución. Como estaban los cristianos empezando a sentir esa persecución tan bárbara, Pedro quería darles armas de cómo debían comportarse o cómo debían afrontar ese sufrimiento. Por ser cristianos iban a sufrir. Pedro les empieza a explicar. Y para eso escribe la primera epístola de Pedro. Y vamos a leer varios versículos, les voy a leer varios versículos de lo que ya hemos visto para que veamos que eso tiene ese tema central. La epístola tiene ese tema central durante los 5 capítulos que tiene esta epístola. En primera de Pedro 1:6, por ejemplo, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En 1 Pedro 2, del 19 al 20 dice: porque esto merece aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Sufrir haciendo el bien. En 1 de Pedro 3, versículo 14 dice: mas también, si alguna cosa padecéis, vuelve lo mismo, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, y aquí la justicia no es como se entiende normalmente la justicia civil o los jueces y que castigan al malhechor. Aquí la justicia se refiere a Cristo. Aquí la justicia se refiere a la ley de Dios. Entonces dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de Cristo, digámoslo así, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. El 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pongan la atención ahí como dice, ¿no? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Cualquier sufrimiento viene de Dios.
Él es el que permite. Es la voluntad de Dios. En 1 Pedro 4, siguiendo con esto de lo del sufrimiento, versículo 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, vosotros también vas a sufrir, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y por último, en 1 Pedro 5:10 también lo dice, cuando dice, mas el Dios, en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que Pedro quiere decirles a ellos. Quiere decir que sean fuertes por estar sufriendo por hacer el bien. No de que, no, tranquilo, soporta esa enfermedad o soporta esto porque sí, uno comete errores y sí, está sufriendo, sí, ok, o porque cometiste este error o lo que sea. No, es por estar haciendo el bien. Y hoy en día ese sufrimiento no se daba solo en esa época. Aquí en esta época también se sufre. Se sufre. Aquí todavía, pues, lo sabemos, se genera hostilidad contra los cristianos cuando se habla contra los pecados de la cultura, cuando se habla en contra de la ideología de género, cuando se habla en contra de los homosexuales, todo el mundo se le viene encima, uy, usted es homofóbico, usted no, usted es discriminatorio, se le vienen a uno encima. Entonces hay hostilidad por hablar uno la verdad, hablar uno la palabra de Dios. Se da hoy en día mucho. Y hoy por hoy, pues vamos a ver ahorita más tarde, la cantidad la persecución que hay en el mundo y cómo el sufrimiento de los cristianos cada día va en aumento. Así uno no se perciba de eso. Pero aquí hay algo muy importante que les voy a leer para cada uno de nosotros. Estamos hablando del sufrimiento por estar haciendo el bien, el sufrimiento por predicar la palabra de Dios, el sufrimiento por ser un buen cristiano. Usted únicamente sufre por causa de la justicia cuando usted es justo de manera visible. Solo es cuando usted vive piadosamente en una cultura injusta como la que tenemos ahora, que usted crea esa hostilidad. Cuando usted habla lo que es, la sociedad va a ser hostil contra usted. Si usted esconde su virtud, si usted esconde el que es cristiano, si usted puede esconder su testimonio por Cristo, si usted puede suavizar el hecho de que usted es un cristiano para que nadie lo perciba, entonces es poco probable que usted sufra. Nadie lo va a perseguir, nadie lo va a señalar, nadie va a hablar mal de usted, nadie se va a mofar de usted porque usted tiene su cristianismo ahí escondido, que nadie se dé cuenta. Ok, sí, yo soy cristiano. Pues nadie se va a dar cuenta y nadie va a estar en contra de usted nunca. Pero para aquellos que viven de manera justa, aquellos que demuestran su compromiso con Cristo, aquellos que hablan con valentía, aquellos que dicen lo que necesita ser dicho, en donde necesita ser dicho, habrá una reacción hostil y de seguro vendrá el sufrimiento. Yo no quiero sufrir, no quiero ser perseguido, no quiero ser señalado, no quiero pasar una pena, no quiero que me señalen, no quiero hacer el oso, no quiero hacer pasar un mal momento de pronto a alguien. Entonces yo me quedo callado y no hablo de Cristo. Pues así no voy a sufrir. ¿Listo? Entonces en los versículos de hoy, Pedro nos muestra 4 aspectos importantes del sufrimiento. 4 aspectos en esos versículos que leímos. Los vamos a ver rápidamente. El primero es cuando dice, amados, no os sorprendáis,
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero si yo soy cristiano, ¿por qué me está sucediendo esto? Si estoy hablando de Cristo, ¿por qué estoy siendo tan perseguido, señalado y poniendo en ridículo? Si yo estoy con Dios, ¿por qué estoy paciente? No, Pedro le dice, no os sorprendáis como si alguna cosa extraña os esté aconteciendo. Eso es normal que le pase a usted. Espera a ser perseguido, señalado, ridiculizado, porque ese es el mundo y así es como la sociedad responde. Espérelo, eso es inevitable. Y Dios lo ha traído, Dios lo ha permitido para probarlo a usted, para probar la legitimidad de su cristianismo, para purgar su vida, para mayor santidad, para que usted sea más santo, cada día más parecido a la imagen de Cristo. Es la prueba de Dios para mostrar que usted realmente es oro purificado, pasado por fuego, pasado por pruebas. Sí, este es tal persona probado y salió adelante y ya está capacitado para llevar adelante mi obra, listo para ser usado por Dios. Entonces no nos sorprendamos si estamos sufriendo por causa de Cristo. Lo segundo que Pedro nos dice en esos versículos es que si viene la prueba, regocíjese, póngase contento, gócese por estar siendo perseguido, gócese del sufrimiento. Dice, sino gozaos, ahí en el versículo 13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hay una cantidad de cosas ahí en esas frases muy interesantes. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Voy a sufrir lo mismo que Cristo? No. Si yo voy a sufrir y voy a decir que son los mismos padecimientos de Cristo, no, Él sufrió injustamente. Si yo sufro algo es justamente porque yo soy un pecador. Todo lo que yo haga es pecado y merece un sufrimiento. Así sean cosas buenas. Pero estoy participando de los padecimientos de Cristo porque Él sufrió por estar haciendo el bien y yo también estoy sufriendo por estar haciendo el bien. Entonces por eso dice, sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría cuando Jesús, que sabemos que está en la gloria, que todavía no lo hemos visto, no ha sido revelada esa gloria, cuando esa gloria se nos revele, nosotros nos vamos a gozar por estar con Él, cuando Él se manifieste. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Sois bienaventurados, somos bendecidos por Dios, porque Dios se goza cuando un hijo de Dios sufre por Él, por estar haciendo las cosas bien y sufre, Dios se deleita. No que diga, sí, qué rico que está sufriendo. No, sino que Dios se glorifica con eso. Y por glorificarse envía bendiciones a esa persona. Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esa es la garantía. Si en realidad estoy sufriendo por Cristo, esta promesa, yo no voy a estar solo, está el Espíritu de Dios en mí. No estoy solo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Así que aquí él simplemente dice, regocíjese en el sufrimiento. Regocíjese. ¿Por qué? ¿Por qué me debo regocijar en el sufrimiento? Porque usted participa en los sufrimientos de Cristo. Porque usted participará en la gloria de Cristo en su revelación. Porque conforme a usted sufre ahora, el Espíritu de Dios reposará sobre usted. Él toma el control para refrescarlo y fortalecerlo, para edificarlo, para volverlo útil para la obra de Dios. Es lo que hace el Espíritu Santo. Tercer cosa que hace Pedro ahí en esos versículos que leímos. Evalúe el sufrimiento. Te dice que está sufriendo y que su vida es
el común denominador de su vida es sufrir y sufrir. Evalúe el sufrimiento. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. No sufra. Es decir, si hace todo eso, pues sufra, porque cualquiera que peca y hace cualquier daño de estos, pues tienen que pagar las consecuencias, ¿sí? Así que ninguno de vosotros padezca por eso. Pero ese no es de lo que se está hablando, ¿sí? Cuando usted está sufriendo, vea por qué está sufriendo. Entonces, cuando estamos hablando de este sufrimiento que se habla aquí en el Nuevo Testamento y demás, de sufrir, no es porque está sufriendo porque no tiene dinero para algo, o porque lo echaron del trabajo, o porque tiene problemas con el vecino, o lo que sea. No, no es nada de ese sufrimiento ni nada de esas cosas. Es sufrir por Cristo. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es lo que dice en el versículo 16. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Glorifique a Dios, porque usted está sufriendo por Él. Tiene la oportunidad de sufrir por Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Puedo sufrir por Dios. Alguien dirá, sobre todo, pues no cristianos, no, pero ¿cómo así que va a gozar porque está sufriendo? Eso es absurdo, eso no es cuerdo, eso no es lógico. Y lo último que nos dice Pedro al respecto, nos dice que encomiende ese sufrimiento que está teniendo, encomiéndeselo a Dios. Versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, Él es el que manda el sufrimiento, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Estás sufriendo? Haz el bien y encomiéndate a Dios. Entrégale todo tu ser a Dios. Así como Cristo en la cruz, te encomiendo mi espíritu. ¿Sí? Así, ¿no? Uno también entréguese al Señor completamente, encomiéndele la vida a Él completamente y siga haciendo el bien. Para decirlo de otra manera, mientras que hacemos el bien, enfrentemos lo que venga y encomendémonos a Dios. Pero la base es, haz el bien. Enfrentar lo que venga y encomiéndese a Dios. Como resumen de todo lo anterior. Uno dice, nada, pero es que de pronto alguna persona lo puede hacer, pero no la mayoría. Nosotros estamos aquí, yo no estoy sufriendo. Estoy aquí sufriendo por disfrutar de tantas bendiciones que Dios nos ha dado con el solo hecho de traernos a este país. Una cantidad de bendiciones que a uno ya se le olvidaron, las vio. Recién uno vino acá. ¡Wow! ¡Uy! Pero ya eso se volvió común, eso ya no es común. Ahora estoy sufriendo porque quiero más y quiero más. El sufrimiento que se habla en la Biblia es ese gozo por estar sufriendo por Cristo. Por presentar el Evangelio. Algunos de ustedes deben conocer este libro que se llama La voz de los mártires. El autor es John Foxe, se escribe, John Foxe. Él murió en 1563. En 1563. Fue un gran historiador. Recolectó cantidad de información. Hasta ese momento, lógico, que murió. Y recopiló en este libro, la forma como fueron perseguidos, masacrados, torturados y muertos la gran cantidad de cristianos desde el primer siglo hasta el siglo XVI, cuando él murió. Y aquí uno encuentra la forma como murió Esteban. ¿Recuerdan el primer mártir? Que cuando lo apedrearon y demás,
Dios mío, no les tengas en cuenta esto. Perdónalos, Padre. Fue la contestación de Esteban. Está la muerte de Santiago, está la forma como murió Felipe, como murió Mateo, como le quitaron la cabeza a Santiago, está la forma como murió Juan. Juan fue primeramente, lo primero que le iban a hacer era quemarlo en una olla grande con aceite caliente. No se explica muy bien, pero por alguna cuestión divina no pudieron hacerle eso a Juan. Después de eso fue cuando lo mandaron para Patmos, ¿sí? Allá duró un poco de tiempo. Cuando murió el que lo había mandado para Patmos, lo volvieron a traer a Éfeso, ¿sí? Y en Éfeso le obligaron a que se tomara un veneno. Se tomó el veneno y no le pasó nada. Y después de eso duró todavía algo con vida y murió tranquilamente. Pero están relatadas las muertes de todos ellos en el primer siglo, de los apóstoles y demás. Y así cada siglo está metido acá. La cantidad de muertes en la época de la Inquisición, cómo mataban a los cristianos aquí, cómo mataban a los cristianos que hacían lo imposible para poder reproducir las Biblias y que las personas lo pudieran leer, cómo los mataba la Inquisición, cómo la Iglesia Católica fundó los jesuitas con José Ignacio de Loyola y destinó a los jesuitas a que fueran, digamos, como el brazo armado, por decirlo así, de la Iglesia Católica y encargada de perseguir a todo lo que se mostrara como diferente a la Iglesia Católica, como protestante, como evangélico, como todo eso. Los jesuitas eran los encargados de eso. Pero a pesar de eso también habla aquí de los jesuitas que murieron, incluso que tienen una doctrina errada, también ellos fueron masacrados y torturados cuando iban a llevar algo del evangelio de la Iglesia Católica. También sufrían. Entonces, están las vidas de todos esos personajes, y aquí hay de todas las doctrinas, digámoslo así. Cuando Satanás se dedica a perseguir a Cristo, él no mira que esta doctrina es buena, esta doctrina no, esta doctrina sí. Él coge a todo lo que medio muestre algo de Cristo o lo que sea. Eso hay que acabarlo, porque esa es su labor. Antes del libro del Peregrino de John Bunyan, que ustedes también lo conocen, este era el segundo libro más leído después de la Biblia. Después fue el del Peregrino. O sea que está como en el tercer lugar este libro. Pero no solo eso, sino que después esto lo han venido actualizando. Y están las persecuciones en Siria, en Tunisia, están las persecuciones en Yemen, en los Emiratos Árabes, en Azerbaiyán, allá en Rusia, en Chechenia, en Turquía, en Irán, en Irak. Todo esto está aquí y relata las torturas a las cuales los cristianos están siendo sometidos actualmente. Son miles. Y actualizan. Yo por ahí tengo, no, ahí lo traje, otro libro de los voces de los mártires, de 8 mujeres cristianas, misioneras, allá en Indonesia, y relatan ahí la forma como han sido perseguidas y violadas. Una de ellas, que fue violada, tuvo un hijo, y a pesar de eso lo sacó adelante, y no, unas historias increíbles de cristianos que tomaron en serio el cristianismo, cristianos que leyeron Primera de Pedro y lo tomaron para ellos, lo hicieron para ellos, para vivir eso, vivir el cristianismo. El Nuevo Testamento está plagado de ese concepto de morir por Cristo. No de una vida suave, deliciosa.
Hechos 7:60, hablando de Esteban al ser apedreado, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Jesús dijo en Mateo 16, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Niéguese. En cambio, hoy en día el evangelio es, no, usted, nada de niéguese usted mismo, usted va a solucionar todos sus problemas, usted va a vivir, a usted le va a ir bien de dinero, no va a tener enfermedades, si tiene una enfermedad no es sino que ore, eso Dios lo sana ahí mismo, y usted va a vivir la vida de prosperidad inimaginable. Que Jesús dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y aquí hay varios ejemplos de personas que estaban siendo muertas por muchos métodos, y estando ahí esperando que los mataran, como oraban por sus verdugos y les deseaban lo mejor, aplicando la palabra de Dios. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por encima de todo esto también está el amor. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por último, Hebreos 11, 36, 38. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Versículo 37 dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Por qué hacían todos ellos eso? Porque creyeron en la palabra de Dios, porque obedecieron la palabra de Dios, porque disfrutaban el vivir en Cristo y el morir en Cristo, porque hacían y obedecían lo que dice la palabra de Dios. No tenían un cristianismo liviano, vivían a Cristo, pero a nosotros nos da pena hablar de Cristo. De pronto se incomodan las personas, mejor no que ser políticos, diplomáticos, no hablar porque se incomodan. ¿Qué tal que estas personas nos escucharan y nos vieran haciendo todo esto, vieran nuestro cristianismo? Termino volviendo a leer esto que leí al comienzo. Usted únicamente sufre por causa de la justicia cuando usted es justo de manera visible. Solo es cuando usted vive piadosamente en una cultura injusta que usted crea la hostilidad. Si usted esconde su virtud, si usted puede esconder su testimonio por Cristo, si usted puede suavizar el hecho de que usted es un cristiano para que nadie lo perciba, entonces es poco probable que usted sufra. Pero para aquellos que viven de manera justa, aquellos que demuestran su compromiso con Cristo, aquellos que hablan con valentía, aquellos que dicen lo que necesita ser dicho, en donde necesita ser dicho, habrá una reacción hostil y de seguro vendrá el sufrimiento del cual se podrá gozar, porque el Espíritu Santo estará sobre él. El llamado es ese, hermanos: vivamos el cristianismo seriamente. Vivamos a Cristo. No escondamos nuestro cristianismo. Que sea visible el amor en nosotros. Que sea visible el amor de Dios en nosotros nuevamente.
Vamos a orar, hermanos. Ese es nuestro desafío. Vivir a Cristo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos recuerda, Señor, cuál es nuestro compromiso contigo, Señor. Y nos recuerda cómo tú sufriste, Señor, y todos estos hombres que también entregaron y entregan sus vidas por amor a ti, Señor. Padre, perdónanos porque no te estamos obedeciendo, Señor. No estamos cumpliendo con lo que tú nos dices de hablar de ti, presentar el Evangelio en cualquier situación, Padre. Padre, transfórmanos, queremos obedecerte, queremos glorificar tu santo nombre, Padre. Queremos que tú seas exaltado siempre donde nosotros vayamos, Señor. Úsanos como tus herramientas, Padre del cielo. Quita de nosotros esa pena, quita de nosotros eso que nos detiene para testificar de ti, Padre del cielo. Que vea el resto de las personas que tú cambias a las personas y así como nos has cambiado a nosotros, Señor. Y que no nos da temor el sufrir por ti. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Que tú sigas transformándonos, Señor, y que cada día seamos más parecidos a la imagen de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.